Bueno, vamos a solucionar las razones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, lo voy a escribir acá, triángulo rectángulo X, Y, Z, o como lo queramos llamar, ¿no? Lo podemos también llamar el triángulo Z, X, Y, o también lo podemos llamar el triángulo Y, Z, X. ¿Listo? Ya sabemos que estos puntos que aparecen acá, o estas letras más bien, son los vértices de ese triángulo. Bueno, entonces aquí miremos el triángulo. El triángulo es rectángulo, tengo un ángulo de 90 grados, tengo el ángulo X, tengo el ángulo Y y el ángulo Z que mide 90 grados, ángulo recto. La hipotenusa vale 5, uno de los catetos vale 3 y el otro vale 4. Entonces, como vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo X, entonces el 3 sería el cateto opuesto y el 4 sería el cateto adyacente. Entonces vamos a trabajar todas las razones, aquí ya las tenemos. El seno del ángulo X, siempre hay que colocar el ángulo. Entonces puede que me lo den, como en este momento que lo llamamos X, lo puedo llamar el ángulo alfa, lo puedo llamar el ángulo de 15 grados, como queramos. Es una generalización. Entonces el seno de X es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de X, cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas razones fundamentales ya las deben saber. También deben saber sus inversas. Entonces el inverso del seno es la cosecante. Entonces escribimos cosecante de X y su inverso pues entonces es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. El inverso del coseno pues es la secante, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de X, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y su inversa, que es la cotangente de X, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Listo? Entonces vamos a escribir las razones aquí. Las vamos a escribir acá en esta parte. Ya teniendo yo las escribo acá porque ustedes ya las deben saber. Entonces vamos acá para este lado. Entonces voy a escribirlas ya reemplazando los valores acá. Entonces decimos que el seno de X va a ser igual. Cateto opuesto, el cateto opuesto vale 3, mismo acá, entonces lo colocamos acá. Sobre la hipotenusa, que vale 5. ¿Listo? El coseno de X, entonces el coseno de X es igual al cateto adyacente, mírenlo, el que está junto aquí, que sería 4, sobre la hipotenusa, que vale 5. Y la tangente de X es igual al cateto opuesto, miren lo que es 3, sobre el cateto adyacente, que es 4. ¿Listo? Esas son las fundamentales. Ahora miremos las inversas. Aquí las voy a escribir. Entonces las inversas. Entonces el inverso del seno, entonces aquí lo tenemos, que es la cosecante. Entonces me queda que la cosecante de X, como es la inversa, esto es igual a 5 sobre 3. Listo. El inverso del coseno sería la secante de X, que sería igual, como es la inversa, 5 sobre 4. Y el inverso de la tangente sería la cotangente de X, sería igual a 4 sobre 3. ¿Listo? Y esas serían las 6 razones trigonométricas para el ángulo X. Para el ángulo X. También podemos hallar las razones trigonométricas para el ángulo Y. Entonces aquí lo mismo. Entonces aquí las voy a escribir aquí abajito. Aquí abajito. Entonces, empezamos. Ya, ustedes ya se la saben aquí, ya esto lo tenemos claro. Ahora nos venimos para acá. Entonces ya el ángulo nos cambia, porque el ángulo es el ángulo Y. Lo voy a escribir aquí con este color. Seno de Y, ¿cierto? Es igual al cateto opuesto, que sería 4, sobre la hipotenusa, que vale 5. El coseno del ángulo Y, coseno de Y, sería igual al cateto adyacente, que sería 3, sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 5. Listo.
la tangente de Y sería igual al cateto opuesto, que sería 4, sobre el cateto adyacente, que sería 3. Y escribimos sus inversas. Entonces, el inverso del seno, entonces sería la cosecante de Y, como es la inversa, sería 5 sobre 4. El inverso del coseno sería la secante de Y, que sería igual a 5 sobre 3. Y el inverso de la tangente, que sería la cotangente de Y, que sería igual a 3 sobre 4. ¿Listo? 3 sobre 4. Y aquí tengo las 6 razones trigonométricas para el ángulo X, miras, aquí las tengo, y las 6 razones para el ángulo Y, que tengo de esta forma. Entonces es importante que nos aprendamos muy bien identificar en el triángulo rectángulo cuáles son los catetos, cuál es la hipotenusa, y con respecto a qué ángulo me dicen que hay en las funciones o las razones trigonométricas.